Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Hace unos días te hablé de SEO, te lo dejo por aquí arriba. En ese vídeo te hablé tanto del SEO on-page, del off-page, del SEO técnico y te expliqué cómo funcionan los motores de búsqueda, cómo funcionan esas búsquedas y cómo podemos optimizar Google, entre otras muchas cosas. Y en el vídeo de hoy te quiero explicar la importancia de tener una web adaptada a los móviles, la importancia de la velocidad de tu página y también la importancia de la intención de búsqueda en SEO y las palabras clave. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamos! Pues bien curioso, vamos a empezar hablando de la amigabilidad móvil, es decir, la adaptación de tu página web a los smartphones. Piensa que el 63% de las búsquedas en Google provienen ya de dispositivos móviles. Y ese número crece año tras año. Y claro, dada esa estadística, no fue sorprendente que en 2016 Google anunciara un aumento en el ranking en sus resultados de búsqueda para aquellos sitios web optimizados para dispositivos móviles. Además, Google también priorizó la versión móvil en la indexación de webs en 2018, lo que significa que ahora usan la versión móvil de su página para indexar y clasificar. O sea, más claro el agua. Pero aquí hay una estadística aún más crítica. Una estadística que nos proporcionó Adobe, y es que casi 8 de cada 10 consumidores dejarían de interactuar con un contenido que no se muestra bien en su dispositivo móvil. En otras palabras, la mayoría de las personas probablemente presionarán el botón atrás cuando una versión web de escritorio se cargue en su smartphone. Eso es importante porque al final Google quiere mantener satisfechos a sus usuarios y claro, las páginas que no están optimizadas para dispositivos móviles generan insatisfacción. E incluso si clasificas la web y ganas el clic, la mayoría de las personas no se quedarán para consumir tu contenido. Y para saber si lo haces bien o mal, puedes verificar si tu página web es apta para dispositivos móviles con la herramienta de prueba optimizada para dispositivos móviles de Google. Aquí te dejo la URL. Y si ves que no lo está, que no está optimizada para dispositivos móviles, es mejor que contrates a un desarrollador web para que la adapte, ya que, como ves, es esencial. Y nada, visto lo de la amigabilidad móvil, otro punto muy importante para posicionar en Google es la velocidad de página, que no es otra cosa que la rapidez con que se carga tu página web. Es decir, el tiempo que tarda en cargar, mostrarse en el navegador y responder a las interacciones de los visitantes desde el momento que alguien hace clic en el URL de dicha página, o sea, la dirección web de la página. Pero, ¿cuál es la velocidad óptima para una web? Pues, por lo general, lo recomendable es que las páginas carguen en menos de 3 segundos. Y este es un factor de clasificación tanto en computadoras como en dispositivos móviles. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque, una vez más, Google quiere mantener satisfechos a sus usuarios. Es decir, si sus usuarios hacen clic en los resultados de búsqueda que tardan demasiado en cargar, eso lleva también a la insatisfacción. Y nada, para verificar la velocidad de tu página web, puedes usar la herramienta de Google PageSpeed Insights. Y si quieres y me lo pones en los comentarios, ya haré un vídeo explicándote cómo mejorar la velocidad de tu web. Pero, a grandes rasgos, es importante no sobrecargar de contenido tu página de inicio, priorizar el contenido de la parte superior, evitar tener demasiados archivos multimedia, optimizar el tamaño de las imágenes, cuidar la relación texto-imagen, priorizar el texto sobre otros elementos de diseño siempre que sea este posible, reducir el número y los diferentes tipos de letras, limitar el uso de animaciones, centrarse en el rendimiento móvil y limitar el número de aplicaciones de terceros. Vamos, un puñado de cosas, pero que son todas importantes. Y bueno, ahora voy a pasar a explicarte
¿qué es la intención de búsqueda en SEO? Pues bien, la intención de búsqueda en SEO es el objetivo principal que tiene un usuario al escribir una consulta en un motor de búsqueda. Es decir, se trata del motivo que tiene una persona para realizar una consulta. Y comprender y optimizar la intención de tus clientes es fundamental para el SEO, ya que este es el objetivo número 1 de Google. Entonces, si deseas tener éxito con el SEO y el marketing de contenidos, hoy la intención de búsqueda en SEO debe ser una gran parte de tu enfoque. Además, Google publicó un informe llamado Cómo la intención de búsqueda está redefiniendo el embudo de marketing. Te dejo el link aquí y te recomiendo que lo leas porque es bastante interesante. En resumen, los backlinks y otras señales tradicionales de posicionamiento en Google siguen siendo importantes, pero si tu página no satisface la intención de búsqueda de tus clientes, no se posicionará de manera adecuada. Pero, ¿cómo podemos saber esta intención de búsqueda de nuestros usuarios? Pues bien, comprender la intención es crucial para desarrollar una optimización dentro de los motores de búsqueda, como te estoy diciendo. Y a la hora de establecer una estrategia de contenido, es importante apuntar no solo a las palabras clave, sino a la intención que existe detrás de esas palabras clave. Y es que la mayoría de las empresas pueden aspirar a posicionarse en lo más alto de la primera página del buscador. Solo tenemos que comprender mejor la intención que existe detrás de las palabras clave de las búsquedas de los usuarios. Recuerda una cosa, porque es muy importante. Google se está centrando en ellos, en los usuarios, y no en los sitios web. Por lo tanto, necesitas enfocarte también en tus usuarios. O sea, al final el SEO trata de atacar 3 frentes: la excelencia técnica de tu web, el contenido bien estructurado y pensar en el usuario. Y es que comprender bien la intención real que existe detrás de cada palabra clave simplificaría todo el proceso SEO. Es decir, si el mensaje que quieres dar es diferente a la intención de la búsqueda de los usuarios, estás condenado al fracaso. Es decir, crear contenido que se clasifique bien y convierta a los usuarios en tus verdaderos embajadores de la marca requiere una comprensión clara de lo que el buscador está buscando. Por lo tanto, debes buscar los términos que quieres identificar y revisar qué contenido clasifica bien. Así podrás identificar qué tipo de contenido deberías estar creando. Y ojo a las búsquedas por voz, que cada vez son más importantes, como ya te he dicho muchas veces en este canal. Y es que ahora hay que investigar mucho el nicho de mercado en el que nos movemos y apostar por esas keywords más especializadas y con todas sus variaciones semánticas, ya que ahora no hablamos ya como robots, no. Ahora mantenemos conversaciones con nuestros dispositivos, ya sea Siri, Alexa, Google Home, etc. Y bueno, creo que por hoy es suficiente. Si quiere que te hable con más detalle y en profundidad de la intención de búsqueda y te diga algunas de las herramientas más utilizadas, aquellas herramientas que nos ayudan a ello, pónmelo en los comentarios. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo aquí, que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.